Hola. Bueno, a ver, está aquí el profesor Víctor y una vez conmigo, y nos gustaría que antes de seguir avanzando, definamos diferentes aspectos. Primero, lo que estamos esperando del trabajo ya en términos concretos. Y segundo, que discutamos rápidamente cuáles pueden ser los posibles temas, si trabajarían solos, de manera individual, o podemos incluso ver si lo quieren trabajar en tercias o en cuartetos, pero más, para entregar el trabajo. ¿Vale? A ver, ¿qué les estamos pidiendo? Primero, me dicen que no hay un árbol de problemas que hayan hecho previamente. Hicieron un análisis organizacional y aquí la pregunta es, ¿ustedes no desarrollaron en ninguna parte del diplomado un árbol de problemas? Sí, hizo un árbol de problemas en el trabajo, pero un poco la pregunta era el problema público que tu organización atiende. Y bueno, en mi caso la verdad es que yo apliqué la metodología de procesos. Ahorita te digo cuál es. En mi caso, por ejemplo, es una institución de investigación, una ONG de investigación, y hablé un poco como de la insuficiente evidencia que existe en ciertos temas, pero no como el problema que tratamos de hecho, o sea, yo utilicé la cadena causal más que el árbol de... Es que la cadena causal es básicamente el árbol de problemas dicho de otra manera. Pues aquí la lógica sería es cómo medir su problema, partiendo de los puestos. Se habla, por ejemplo, de insuficiente difusión de política, de investigación, de qué digamos, era como, ¿por qué seríamos importantes en este mundo? Tratar de argumentar que hay como insuficiente evidencia en ciertos temas, insuficiente presupuesto para la investigación en ciertos temas. Ahí ya tienes números, No, pero eso me lo inventé. No por eso, pero finalmente eso existe. Esa cuestión que tú la planteaste de manera cualitativa, te la podemos decir. Si tú hablas de insuficiencia presupuestaria, es los presupuestos de egresos de la federación, de las entidades, y cuánto dedican al ramo de sensibilidad. O cuánto dedican a política a política de desarrollo de la mujer, a qué tema te estás hablando. Sí, salud sexual y reproductiva. Salud sexual y reproductiva. Hay encuestas sobre conocimiento de salud sexual y reproductiva. Hay estadísticas. Eso es lo que pretendemos llegar. O sea, tú planteaste el problema, por supuesto, y es nada más cuantificar esos puntos. Tratar de dimensionarlo de la mejor forma o de la manera más técnicamente. Entiendo solo que hay, por ejemplo, la política pública que nos contraten. ¿No? Sí, por eso. Incluso en este tema, la parte importante es cómo justificar. O sea, la política pública, si bien, digamos, puede estar planteada en términos cuantitativos, es el problema y las causas. Eso sí está cuantificado. O sea, la política pública puede ser incluso que exista o que no existe, pero el problema sí. Y es lo que pretendemos. O sea, el reporte de política, Policy, o sea, intenta abogar porque vean un problema o intenta abogar porque se implemente, como mencioné, una política de este tipo. Entonces no nos fijaríamos tanto en que desarrolles esta política, sino en el planteamiento del problema y sus causas. Que de eso sí existe información, porque el problema que existe y está dimensionado. Nada más lo que se trata es cómo crear, sobre esos datos, crear indicadores que sirvan para reflejar el problema y justificar. Esa es la lógica. Y es algo breve, claro, o sea, sobre todo de los indicadores, pero sí algo de texto, porque si bien los números hablan,
es ¿qué quieres que te diga? Entonces, es algo muy corto, donde incluso es relevante, bueno, como lo verán, la forma como graficas, la forma como interpretas, incluso puedes hablar de población, no sé, dices, bueno, o sea, salud sexual en cierta población indígena, si existe la información, si no habla también, etc. Es usar los datos para cuantificar un problema. Sí, básicamente es eso lo que estamos esperando para que no se preocupen sobre la parte pues más de la creación de la justificación o de cómo analizar las alternativas o de cómo presentarlas. Justo nuestra idea es que al final ustedes presenten una muy buena justificación del problema público. Eso, por ejemplo, de todo lo que vimos de cómo es un policy guide o un policy report, ya no estamos considerando para el trabajo final algunos aspectos como el análisis de políticas alternativas, etcétera. Lo que nosotros vamos a hacer es algo muy breve, una portada, una introducción muy breve, que es el background, de dónde sale el problema público, o por qué es un problema, lo que ya ustedes estuvieron platicando para algunos casos, y la parte fuerte es aquí, el punto C, el contenido. Sí es el texto, pero también son los cuadros y las gráficas y los indicadores que ustedes usan para justificar que el problema existe, el problema está ahí. Al final, unos comentarios finales y las fuentes consultadas. Ahorita yo les voy a enseñar un caso donde en 2 cuartillas hicimos la dimensión de un problema público. El trabajo duro en realidad es la parte cuantitativa y la parte de la exploración de la base de datos y limpiarla y ver por qué quitamos ciertos datos, por qué ponemos otros, por qué graficamos de una manera, por qué graficamos de otra. Y eso es a lo que me gustaría dedicarle esta segunda parte del curso. Hasta ahí no sé si tengan dudas. Entonces, bueno, del taller. A mí me gustaría que antes de avanzar le diéramos como insumo al profesor Víctor lo que concluyamos de qué temas nos interesan para que en función de eso él pueda desarrollar la exposición que pretende darles para el próximo taller. Entonces, me gustaría que discutamos sobre los temas que van a elegir. Si lo van a hacer en equipo, lo van a hacer individual y quizá discutir como un poquito las fuentes, o sea, hablar básicamente de dónde creen que está la información que los va a llevar a justificar por qué es un problema público lo que están haciendo. No sé si hay temas como en común. ¿Tú qué estás interesado? No, o sea, lo estoy pensando porque, o sea, trabajo en una universidad y el trabajo pasado, o sea, lo hice enfocado al área donde trabajo, en un proceso específico que nos pidieron también escoger, pero es un proceso más administrativo y demás. Entonces, no sé si ahora, ¿verdad? ¿De qué es tu proceso? Es un tema de, o sea, convenios con organizaciones del tercer sector y las problemáticas que se viven en el sector sobre eficiencia, eficacia, recursos, etcétera, y cómo puede ayudar la universidad a profesionalizar a las organizaciones. Pero, pues más bien es escoger tal vez una línea de acción para el trabajo. Ajá. Bueno, aquí no está su compañero, pero también se acercó hace un ratito y su compañero también está haciendo algo relacionado con los procesos que ya analizaron. Pero con Conacyt. Entonces, yo lo que les sugería es, ustedes ya avanzaron, a lo mejor no en el árbol como tal del problema, hicieron un árbol para algo muy específico y les ayuda, pero pueden, incluso el árbol pueden hacer esta gran descripción de cosas que ya vimos. Y al final su alternativa puede estar muy cercana a lo que ya analizaron del problema público, a lo que ya analizaron con sus procesos. O sea, eso puede ser como lo que ustedes pueden presentar retomando el trabajo que ya hicieron para que le ganemos un poco de tiempo y de trabajo a lo que pretendemos. Entonces, si todos están de acuerdo, podemos hacia el final valorar como las alternativas muy cerca o como las propuestas de política, lo que ustedes van a solucionar o que intentan solucionar a partir de algo muy concreto en las organizaciones que son los procesos.
Eso como alternativa. Pero sí les pediría que entonces la parte grande que hicieron del problema público o que hicieron del problema, del árbol de problemas, que sí me dicen que hicieron para hacer el proceso, para hacer el análisis del proceso. Seguramente Daniel les dijo, quiero que me digan cuáles son las causas. Es exactamente lo mismo que nosotros les estamos pidiendo, solo que eso les sirva también para discutir si tienen que elevar un poco más el enfoque del problema o definir si es el problema que están intentando ver. Lo que veíamos hace un ratito, consumo de drogas es violencia, es salud, y entonces en cuál me sitúo para definir qué quiero intervenir. O sea, creo que de esa parte me queda claro y que utilicemos la misma lógica y que utilicemos el mismo marco y que utilicemos prácticamente muchas cosas que hicimos en el trabajo pasado, pero no el mismo tema, porque tenemos que orientarlo ahora a un problema específico público. No, entonces, digo, ahorita yo no voy a definirlo porque tengo que, o sea, estaba preparada para seguir con mi trabajo, pero ahora es pensar en un problema específico que se nos ocurre. Un poco la dimensión, o sea, tú lo pensaste en un problema de tu organización, pero tu organización al final del día es una ONG, es una universidad, o sea, ¿qué puedes pensar en ese problema desde una perspectiva más amplia? O sea, no nada más pensar es cómo mi organización se vincula con la del tercer sector, sino en general vinculación de la universidad con el sector social. Porque es importante. Porque es importante y cuál es el estatus. Y a nivel general tendrías datos. Obviamente, o sea, sobre tu universidad, pues sí tendrás que ver los números materiales muy específicos, pero sí existe, o sea, si revisas una encuesta o si revisas de bases de datos de la TEC sobre qué tanto se vinculan, hay una encuesta nacional de vinculación que coincide con la TEC 2012, y es el mismo problema, o sea, no es que queramos que empiecen de cero, sino dimensionarlos no en tu organización, pero finalmente es un problema que es estas organizaciones de ese tipo. Que es un poco también sería, o sea, tú lo piensas como la justificación de tu ONG, pero hace falta de evidencia sobre la problemática, sobre las políticas. Entonces, en esa perspectiva, ampliando un poco más el foco, sí puedes pensar en un problema público en el cual construir con información cuantitativa el problema. Y sobre todo la cuestión es, de mi parte, no presionarlos, pero iniciaríamos con una primera exposición y lo que me gustaría es, ahorita, obviamente el ejemplo, a veces es complicado, o sea, que si el ejemplo está sobre obesidad y tú estás trabajando en vinculación, entonces lo que me gustaría es, si logran definir al final de esta sesión, es ya enfocar la próxima sesión sobre sus temas. De manera que yo pueda ayudarlos, es decir, tenemos 4 o 5 grandes temas, se puede ir por aquí, o sea, donde ya escuchen algo más parecido a su problema. Si no logran definirlo, pues me iría con el ejemplo que traigo. O sea, digamos, esa sería la desventaja. Que la recomendación la escucharían sobre un tema que no necesariamente. Entonces, si logran definirlo, o sea, yo sí tendría de aquí al lunes para pensar en 4 o 5 temas, decir, a ver, un policy brief se puede justificar. Si no logramos definir, me iría con el ejemplo. En ese sentido es bueno que tengamos como la charla de sus temas. Es asociación, vinculación, universidades y tercer sector. Salud reproductiva. Sí, particularmente aquí aprovechando interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo. Es que el trabajo, o sea, fue como... Puede ser del trabajo o de lo que tú piensas que puedes obtener información. No, si lo vamos a hacer en parejas, tal vez sea sobre vivienda. Vivienda. Reproductiva, vinculación, vivienda, ¿quieres que te apunte aquí? Y aparece, nos dice al final, nada más. También te quiero que nos olvida la aplicación de Intercom concluir. Bueno, ¿qué falta un poquito? Si quieres lo vemos rápido. Entonces, a ver, nada más.
Pero apunto en la representación. Ah, sí, me lo puse en representación. Entonces, hasta ahí que es vinculación universidad con sector social, salud sexual y reproductiva, en particular interrupción del embarazo, vivienda. ¿Algún otro tema? Adicciones. Adicciones. En general, alguna droga. Drogas blandas. Interrupción del embarazo. Bueno, ahí, o sea, yo creo que se trataría de pistas sobre, o sea, por ejemplo, ahorita lo que me viene a bote pronto es médicos, o sea, especialistas, encuestas sobre juventud, o sea, ese tipo de cosas. Sería tanto del lado como de la parte de la demanda, ¿no? O sea, de la oferta de la población, como de la demanda, como de la oferta, qué tantos servicios de salud. Es lo que a bote pronto me diría. ¿Qué más? Y nada más de vivienda, o sea, si es arrendamiento, adquisición, o sea, espacio. Igual lo vamos a discutir en equipo, pero una opción es la autoconstrucción y temas de no, o sea, de no beneficiarios, porque son La trabajadores población informales. del derechohabiente de Infonavit. ¿Qué más? Ya me había dicho. Las becas nacionales y conocidas. Ahí tendríamos coberturas, si es por saquear, o sea, digamos, si hay oferta, demanda, las cuantas se quedan insatisfechas, si hay por áreas temáticas, hay un privilegio para ciencias exactas, que si extranjero, país. ¿Alguien más? ¿Ustedes? Estoy pensando. ¿Por eso? También me tengo idea. Drogas blandas. ¿Drogas qué? Blandas. ¿Blandas? Por eso. Es droga. Incluso, o sea, eso es un poco de broma, en serio, sí, o sea, es decir, blandas sí tendría que tener una definición, ¿no? Incluso como, aunque autoconstrucción, por ejemplo, si hay una definición, sí es como por cooperativa, ¿no? O sea, ahí ya metiéndonos un poco más fino alguna vez lo que ese tema, o sea, es si realmente es la familia, o sea, son como dos temáticas diferentes, si es la familia que construye o si es como una cooperativa, ¿no? O sea, el otro, si mal no recuerdo, lo llaman la autoproducción de vivienda. O sea, la diferencia creo que es como autoproducción y autoproducción. Pues yo trabajo en una agencia de análisis de mercado y opinión pública y también siento que pues lo hice muy enfocado como Jess. Entonces no sé, tengo que pensarlo bien. Pero pues, me llaman la atención temas como de juventud, supongo. Construyendo futuro. Puede ser de drogas, o sea, pueden entrar porque hay jóvenes becarios, hay jóvenes embarazadas, hay jóvenes vinculándose. Perdón, no quiero hacer burla, pero eso, o sea, es. Sí, yo sé, pero pues lo tengo que pensar como decía al principio. ¿Perdón? Que lo tengo que pensar. Sí, yo sé que es muy amplio, pero va por allá. Pero sí hay encuestas de Sí, pero el problema no es juventud es el tema. Eso es el empleo, pues ya. El problema es que me hago viejo. Pues sí, Entonces el problema es el envejecimiento. ya jóvenes construyendo futuro. Algo sobre adaptación al cambio climático, pero en Nuevo León. La comunidad de los 2016. en el ejido. Es un tema muy No, sí, o sea, lo entiendo, pero al final, al plantear el problema, sobre todo por la edad de la información, a no ser que vayas y. No, es que hay información. Ellos ya saben que avanzan. Bueno. Ya lo tiene hecho. No se vale, trabajas hecho. Todavía no tienes idea. No digo nada. ¿Ustedes? Yo tengo que pensar qué problemática quiero.
Juventud y prevención de violencia. Prevención de la violencia. Legitimización del El problema es la violencia. Si en algún momento ustedes deciden participar en línea, ojalá pudieran también darnos algunos temas, sería muy bueno. Y si ustedes en algún momento deciden participar en equipo, a lo mejor eso te lo podrían entregar con un papelito, es decir, mi tema que voy a desarrollar es este con tal persona. Ahorita parece que solo hay un equipo, pero pueden trabajar. Ya les dijimos, hasta 4 personas se encuentran afinidad o se ponen de acuerdo en algún tema que les pudiera. Porque pero es como una primera revisión. O sea, de la primera parte del planteamiento del problema grueso es, o sea, yo puedo medir así, bueno. Entonces, por eso es saber los temas, para poder tener, digamos, una interacción. Que no me hagan el frío para usar como articular. Entonces, les comento, bueno, iniciaríamos con esto y veríamos, o sea, básicamente son como dos grandes partes de contenido. El problema, y como saben, o sea, en realidad no se ataca el problema, se ataca las causas. Entonces sería esa dimensión, esa cuantificación del problema, y elegir una o varias causas que serían las que podrían atacar. En términos concretos del trabajo, lo que yo les estaría explicando ahorita tiene que ver con la breve introducción y quizá la descripción del contenido, que la descripción del contenido es el árbol, la explicación del árbol de problemas con numeritos. Y lo que van a hacer con Víctor la próxima clase es tratar de ponerle igual una dimensión a las causas. ¿Vale? Eso sería como lo que estaríamos esperando. O sea, no es una elaboración tan robusta. Ahorita que les voy a presentar seguida es una construcción muy robusta de un tema. Pero técnicamente es lo que debería pasar. No necesariamente tienen que explorar la base como la vamos a ver ahora, pero es técnicamente lo que debería pasar. ¿Vale? Incluso, lo que debería, pero no los espante lo que les presente Yair, o sea, es con promedio, razones, porcentajes, agrupaciones, con eso es suficiente. De manera que traigan la información y construyan indicadores. No necesariamente tienen que ser muy complejos. Yo creo que, para la entrega, a lo mejor les vamos a pedir, le vamos a sugerir a Emilio una fecha y él, sí conocen a Emilio, ¿no? Entonces se pondrá en contacto con ustedes para decirles la fecha que él posiblemente diga, sí, acepto que pueda hacer esta, porque él me dijo que ustedes habían pedido como tiempo para hacer otros trabajos que le habían pedido y eso, y entonces creo que la mejor forma es que nosotros dejemos su trabajo y que el coordinador del diplomado nos diga, para esta fecha puede ser una fecha viable para entregarlo. ¿Vale? Y tendríamos, insisto, el lunes sería la primera revisión, o sea, obviamente no del trabajo, sino del planteamiento, para poder tener esa retroalimentación. El lunes. Este lunes nada más plantearlo, ¿sabes? Ya el lunes ya tienes que traer tu previo para que te lo veas. Bueno, mi tema es ese, sobre peso y obesidad. Bien. El ejemplo, o sea, es que él va a hacer ese, igualito que el ejemplo. Está bien el ejemplo, me parece adecuado, porque entonces tendrías la tarea de replicarlo con las ENIC que siguen. Yo les traje el ejemplo de 2010, puedes hacerlo con la 2012, con la 2014, o la que haya más actual. Sería muy bueno. No, porque le va a dar todo el resultado. Bueno, primero da crédito al trabajo por él. Y segundo, hacer los análisis que le va a plantear de la ENIC. Créeme que te llevaría... No, de hecho, antes de que pusieran esa lámina, yo ya lo había pensado. Hacer sobre... Sí, ya habíamos hablado, de otra vez ya tenía porque interés como en eso. es de tus intereses de la otra vez lo de Sí. ¿no? Sí, la otra vez lo expuse. No, pues yo hago el análisis. Yo lo escribo. Ok. Bueno, a ver, el caso es el siguiente, gracias profesor. El caso es el siguiente. Nos contratan para delimitar y dimensionar quiénes en México sufren obesidad y sobrepeso.
porque no tienen información suficiente que les permite enfocar esfuerzos para diseñar una política, digámosle, adecuada. Solo cuenta con el árbol de problemas que elaboró previamente con actores involucrados. ¿Qué sigue? ¿Qué debería seguir en términos de lo que ustedes ya conocen? Es buscar información. Lo que sigue es explorar información. Para anticipar un poco, los datos con los que se hizo este análisis tienen que ver con el de 2010, con la encuesta nacional de ingreso-gasto 2010. Y lo que tratamos de ver es cuánto era el consumo calórico de las personas para determinar qué eran o no sobrepeso. Como ustedes pensarán ahora, entonces teníamos que tener una definición de cuáles son los límites para que una persona tenga sobrepeso, obesidad, bajo peso o se encuentre en su peso normal o ideal. Y a partir de ahí, lo que se hizo fue desarrollar la exploración de la base de datos. Yo lo que les voy a enseñar ahora, les decía Víctor, no se espanten, pero es la construcción de un archivo que nos ayudó a determinar esto. ¿Tenemos el DoFile ya? Tienen el DoFile. Si alguien tiene computadora y quiere correr la información, tienen el DoFile. A ver si lo puedo hacer más grande. Edición preferencias. A la segunda pestaña fuente del editor. Pues vamos a tener algunos comandos. El DoFile les permite, para los que no están tan cercanos a Data, les permite guardar la programación que ustedes necesitan para que en próximas ocasiones que se enfrenten a su base de datos puedan... Perdón, alguien me preguntó hace un ratito que cuándo entregaban las calificaciones del trabajo previo y me dicen que el inicio de la siguiente semana ya estarán listos. Entonces el DoFile les va a permitir cómo tener... O ya reprobé. ¿No? No, Horacio, ¿cómo ves? Para saber si ya hago esto, ya reprobé. Ya. Muy bien. Vale la pena ¿Eh? Y repruebo esto, ya no tiene caso el otro. ¿Estás de acuerdo? Tu tema favorito quedará de lado. De acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es primero explorar como la base en términos generales y acercarnos a esa fuente de información. La información que aquí está, la base de datos es la que les presento, la que les dejé aquí en el archivo como en la carpeta como mi caso definitivo. Y lo que ustedes van a encontrar aquí son dos posibles respuestas a un mismo trabajo de exploración de datos. Hicimos un memo muy rápido, un resumen ejecutivo, que el resumen ejecutivo prácticamente son 2 cuartillas con la síntesis de los hallazgos que encontramos. Eso lo hicimos con un equipo. Una sección de antecedentes muy básica, los principales resultados del análisis estadístico, son 3 cuartillas, 4 cuartillas. Y una recomendación, 2 recomendaciones para Cedesol en aquel momento, la Secretaría de Bienestar. Y ahora sí, lo interesante es cómo arreglamos la base de datos, ¿no? Nosotros arreglamos la base de datos, que es una de las cosas que ustedes tendrán que explorar, porque nosotros encontramos que había variables que tenían que definirse, ¿no? El comando que tenemos acá, el level define, nos ayuda a definir cuáles son las variables que le queremos asignar una categoría específica y definir como su etiqueta. Definimos un tamaño de localidad y graficamos el tamaño de la localidad. Déjenme solucionar esta parte.
En síntesis, No, botón derecho, preferente. Perdón, es font. En fuera, otra vez, botón derecho, font. también lo pueden hacer en Excel. Todo para es un trabajo diferente, pero es la base también. Tienen una propiedad en Excel que pueden para los que no tengan la base, también los permite, solo para los que tengan. No puede ser eso. Mira, opciones. Recordar las funciones nada más. Opciones, complementos. Complementos de Excel. Y aquí ustedes pueden habilitar estas dos. Generalmente vienen deshabilitadas. Herramientas para análisis y herramientas para análisis de PBA. Y cuando den aquí en datos, ustedes les van a dar aquí en datos, tienen el análisis de datos. Y aquí les permite hacer prácticamente análisis estadísticos básicos. Análisis de la varianza, análisis conforme vayan instalando bases de datos. Hacer histogramas. Esta es una tabla de frecuencia simple, ¿no? Entonces ustedes ven aquí cómo están distribuidas las localidades. Solo queríamos ver cómo estaban distribuidas las localidades porque se piensa que la obesidad está en algunas de las localidades rurales y semirurales. Extraño, ¿no? Porque también es el lugar donde hay más visión posiblemente. Entonces, esta tabla ya es como, solo queríamos verificar que cómo estaba distribuida el tamaño de las localidades. Oye, profundamente tenemos que tomar como fuente de información esa. No, tú puedes tomar otra base, la que tú necesites como para explorar los datos donde sepas que te puede dar información para el problema que justo quieres definir. Aquí lo que queríamos observar era cuánto era el consumo en términos de las calorías y determinar si las familias tenían qué tipo de familias o qué tipo de personas tenían ciertos consumos, basándonos en una definición muy concreta de categorías de obesos y no obesos. Lo que hicimos fue eliminar todas las que venían en cero y verlos en una gráfica, y calculamos las desviaciones. Aquí ustedes, cuando no estaba la base delimitada, todos estos son outliers que pueden ustedes tratar de minimizar sus efectos. Y entonces lo que nosotros hicimos ya al final fue reportar, una amputación de la base de casi 1000 observaciones, que eran observaciones que no nos servían. Eso es válido cuando la información no es contundente, no se hay reglas para amputar, o para incluso decidir que eso no se sirve. Aquí nosotros definimos que era posible seguir el análisis con esa muestra.
Luego fuimos a ver cómo era la ingesta calórica. Y bueno, términos menos, hicimos diagramas de caja que están en el DoFile que nos permitían ver cómo estaba la ingesta calórica por regiones, ¿no? O por tipos de localidad. Entonces, las rurales, las semiurbanas, las urbanas, y entonces esta información nos va arrojando pista de que posiblemente no hay una diferencia estadística entre el consumo calórico en promedio que tienen las localidades. Diríamos, parece que no hay una diferencia tan grande entre las calorías que se consumen. A lo mejor la que tiene promedios más pequeños es esta. ¿Cuál es esa? Las rurales. Las localidades rurales tienen a lo mejor consumos más pequeños de kilocalorías que otras de las comunidades. Luego hicimos un diagrama para determinar si había, ya es sin el valores extremos. Esta gráfica nos dice, que hay valores extremos que nos están impidiendo ver cuáles son las características reales de la base. Entonces lo que decidimos fue determinar unos intervalos de confianza y decidimos borrar los intervalos de confianza de más de 3 desviaciones de estándar. Salían del 90% de los datos. Y nos permitía entonces observar ya mucho más cercanamente si había diferencias. Ustedes, a simple vista con esta gráfica, ¿creen que podamos obtener diferencias estadísticamente significativas entre las localidades? ¿No? ¿Por qué? ¿Por cuál es el razonamiento? Porque es del mismo tamaño, ¿no? Todas, a simple vista, es el mismo, no sé, son que kilocalorías, es el mismo. Kilocalorías. Los intervalos se traslapan, justo. Entonces ustedes tienen que poner atención ahí es la media, ¿no? Si la media sale acá, entonces sí puede haber una estadística, sí puede haber como sospecha de que estadísticamente son diferentes. Luego observamos el ingreso corriente de las personas y vimos que también había valores extremos y decidimos eliminar 405 observaciones para limpiar la base. Estas son las observaciones como en extremo y lo que queríamos ver era si también tenía un efecto o también tenía posibilidad de tener impacto en la obesidad, cuál era el nivel de ingreso de las familias en esas localidades. Ya una vez que lo hicimos con los valores extremos, sí los valores extremos obtuvimos esta información. ¿Sospecharían como de que alguna tiene diferencias estadísticamente significativas? Pues entre urbanas y rurales puede ser, ¿no? Entre urbanas y rurales puede ser, exactamente. Porque las medias no están traslapadas ni están en el intervalo como el percentil 25 y el percentil 35, ¿no? Esa es una técnica, pero igual pueden utilizarlo, ¿no? Gasto en alimentos como proporción del ingreso corriente. También decidimos eliminar, todo esto es para limpiar la base. Decidimos eliminar 414 observaciones que tenían casos extremos. Aquí no se alcanza a ver nada en el histograma, ¿no? Pues aquí decidimos graficar los datos en función del histograma y pues no se ve, no nos permitía observar nada. Cuando quitamos los valores extremos vimos este comportamiento. Gasto en alimentos como proporción del ingreso corriente. Eso lo tuvimos que calcular, ¿no? Calculamos el ingreso de el gasto en alimentos en proporciones, lo que les decía Víctor, ¿no? Las proporciones. ¿Qué datos sí me sirve? La proporción del ingreso corriente. ¿Para qué? Ahorita vamos a ver para qué nos está sirviendo. Pero es como ir viendo y explorando qué información nos puede ir arrojando cosas interesantes. ¿Y ahí por qué no usaron los weights? ¿Los cuál? Los weights. Los weights, los ponderadores. Solo estábamos explorando cómo estaba distribuido y sí estamos usando los ponderadores en este caso. Vimos la muestra, pero sí estamos usando los ponderadores. Pero ya después hicimos un análisis de estadística descriptiva básico con la idea de al final ver si había diferencias estadísticas
entre los grupos. Ese es el comportamiento de la base ya completa, ¿no? En términos de las kilocalorías. ¿Ah? Vimos cuál era la variable que definimos que nos interesaba, era la ingesta calórica diaria. Vimos que la media, y eso está escrito ya en el texto, vimos que la media era de 2.000 calorías, 2.760 calorías en promedio, con una mediana de 2.520. Aquí hay algunos, por ejemplo, como cuando usan el Stata, generalmente no te da, tiene problemas para calcular las medianas. ¿Ah? Tiene problemas para calcular las medianas a veces. Y hay que buscar en las herramientas de Stata cuáles son los programas que te ayudan a encontrar la mediana. También tiene a veces problemas en calcular las modas. Aquí tiene varias modas, pero si no las ofrece el programa. Cuando nos dice, los percentiles están en estos rubros, el 25% de la muestra o de la población se ubica en consumos de 1.568 calorías. La media pues es las 2.000, bueno, el punto medio son las 2.000, percentil 50 son las 2.512 calorías que son iguales a la mediana, y el percentil 75 las 3.699 calorías. Vimos cuáles eran los máximos de consumo. Imagínense, mínimo dijeron que había 2 calorías. ¿Eso es creíble? Pues no, pero las personas que registran o que responden sugieren que había una medida de un mínimo de calorías consumidas de 2 calorías al día, con un máximo de 8.000 calorías. Y bueno, pues una desviación estándar que es la amplitud de 1.582. ¿8.000 calorías? 8.000 calorías, el máximo, ese reporte. Sí, pero es la cantidad de calorías, de kilocalorías que reportaron las personas en esa encuesta. Pero con el tiempo varía. Son cosas que deberíamos como seguir explorando. Si haces este análisis, él nos dirá si se mantuvieron o no los datos. Y luego ya seguimos explorando estas mismas medidas de tendencia central con los tipos de con los tamaños de localidades. Pero la intención, ya sospechábamos, en este momento ya estaba la sospecha de que podría haber diferencias entre estas, ¿no? Ya lo habían anticipado los gráficos de caja y brazos. Y ustedes ven aquí dónde está dónde puede haber como problema, ¿no? O dónde pueden estar ubicados los consumos. Así a simple vista, esta tabla les puede decir algo adicional para enfocar esfuerzos para la política, para alguna intervención, para intervenir sobre alguna población. ¿Por qué? Porque estamos hablando de calorías, no de tipo de calorías. Pero sí hay una recomendación mínima. La recomendación mínima para mantenerte en vida es de entre 800 a 1.200 kilocalorías por día. La máxima es de 2.600 kilocalorías por día en México. Si hay una referencia, por sí mismo el número versus número se crea una referencia. Solo nos da como una referencia. A ver, tomando ese dato, 800 y 1.200 kilocalorías para mantener el estado mínimo basal. El estado 800, ¿eh? Entre 800 y 1.200. Entre 800 y 1.200. Hay 25% de la población de las zonas rurales que parece apenas alcanzar ese rango. Entonces, más o menos dirían 25% está en condiciones de desnutrición. Aquí. No puede decirse desnutrición, bueno, sino de consumo baja ingesta. Baja ingesta calórica. Y
tú dijiste más o menos 2.600. 2.600 la recomendación, entre 2.000 y 2.600 la recomendación por día de consumo. Vamos a basarla a 2.000. 2.000. Entonces aquí el promedio estamos consumiendo más calorías de las que necesitamos, población, y pues porcentaje alto de la población que ya tiene condiciones para decirse que está en sobrepeso y obesidad. La vez pasada veíamos el cuadro donde veíamos las probabilidades, ¿se acuerdan? Decíamos 70% de la población está en condiciones de sobrepeso y obesidad según el consumo calórico. Lo que hicimos fue primero definir una escala para el tipo de análisis que queríamos hacer, en este caso del consumo calórico. A ver esta, medidas de tendencia central y dispersión del gasto en alimentos como proporción del ingreso corriente, general y por tipo de localidad. Proporción. ¿Dice algo? ¿Eso es cuánto están gastando en...? Gasto en alimentos como proporción del ingreso corriente. La proporción. La proporción de lo que gastan en comida versus lo que están ganando. ¿Qué les dice esta tabla? Desde la prima. El 75 es el 75% de la población, ¿verdad? Ajá, hasta el 75. ¿Es donde corta en la distribución? 75% de la población. Lo que significa es que en la población rural el 50%, no, en el percentil digamos 75, hay 50% de gasto en alimentos, entonces digamos a lo que... Podríamos decir que el 75% de la población rural gasta la mitad de su ingreso en la alimentos. Por la urbana, ¿Por qué los máximos superan uno? 35%. Porque reportaron que gastan más en alimentos. 35%, ¿no? Ganan. De la población Que urbana. considera lo como y si lo A lo que ellos sí. cosecharon. Solo que siempre hemos sabido, ¿no? Que la población rural. Eso es equipo, sí. ¿Cómo? Socialízalo, por favor. Es que estamos viendo precisamente la dispersión del gasto, en el que siempre la población rural destina más de su ingreso para alimentos que la población urbana. No estamos viendo el 5%. Ajá. Por ejemplo, en las medias, que podría ser con las medias en las medias, que puede ser como la información más general. Entonces, ¿quién gasta más en alimentos? La población rural. La población rural. En general, una tercera parte de los ingresos de los mexicanos se gasta en alimentos. Y la población rural gasta casi el 40%. Y la mitad de la población, cuando vamos a ver, la mitad de la población, es lo que se tendría que entender aquí. La mitad de la población gasta de la zona urbana, ¿cómo lo dirían? Tiene el 24% de sus ingresos para el consumo de alimentos.
Exacto. Y en la rural es 32%. Pesos totales para las. Con estos datos ya podemos inferir como hacia dónde podemos segmentar una política, una intervención, hacia dónde podrían dirigir los esfuerzos. Y el ingreso, aumentar el ingreso. Ajá, la población rural. Aumentar el que si aumentas. ¿Qué resolveríamos? Exacto. Pues podrías bajar el porcentaje nada más a corto plazo del gasto, ¿no? Pero eso es lo que nos interesa, que bajemos el gasto en alimentos. O sea, nos interesa homologarnos. ¿Qué nos interesaría? El consumo de Ingreso. calorías. O sea, es que esto no tiene, puedes comer muy bien verduras, supongo. Puedes gastar todo tu dinero, no tiene una relación con las calorías. Pero la tabla es muy clara, ¿no? Ahí dice en alimentos como proporción de ingreso corriente, no dice si comemos bien o no. Por eso. Esta es una variable auxiliar. No lo puedes asignar al consumo de calorías. Por eso. Pero lo que Puedes quiere inferir, decir, ¿no? Podrías inferir nada más con esas. No, justo no cifras. puedes inferir. Porque el consumo de alimentos te dice que consumes alimentos. No te dice de qué tipo. Tú lo que quieres es un análisis de sobrepeso, entonces le estás midiendo con Alimentos son los consumo que de calorías. Tú necesitas justo a la población, saber qué población No, es pero la que tienes está que consumiendo. poner la canasta Por de eso, alimentos. Pero en la tabla nada más decía de ingreso. No decía nada de calorías. Sí. En efecto. Pues ahora, a ver. Tenemos ingreso y calorías. ¿Ahí qué recomendarías hacer? Pues ver la relación que hay entre ellas dos, ¿no? Primero. Porque aquí nada más dice lo del ingreso total, no está diciendo si la gente está bien nutrida o no. Y aparte de si si la gente está bien nutrida o no, ¿qué está comiendo? Eso sería otro más. Entonces, la información de la base nos permitiría tener esa información. No. Permitiría entonces solo relacionar si teníamos una ingesta calórica que está en función, que se relaciona con el ingreso de las personas. Okay. Bueno, vamos a seguir. Luego, determinamos intervalos de confianza para ver cuál era la ingesta calórica, y lo que queríamos era al final determinar si había como justo una diferencia entre lo que habíamos empezado a notar antes, entre las urbanas y las rurales. Aquí están los datos del consumo de calorías entre urbanas y rurales, y vimos que aparentemente no había. Entonces probamos la hipótesis de que el ingreso corriente promedio de los hogares semirurales era mayor al ingreso corriente promedio de los hogares rurales. Tenemos la idea de que podría ser estadísticamente diferente y que eso podría afectar el consumo. Y bueno, encontramos ahorita les platico arriba cómo quedó. Luego queríamos probar eso justo, que el ingreso corriente promedio de las familias era estadísticamente diferente. ¿Y eso para qué? ¿Mande? ¿Para qué? Lo que queríamos era determinar si había justo un efecto distinto, real, estadístico, para ver si el ingreso de las personas estaba siendo una determinante que tenemos que ponerle mucha más atención que en la como variable, para determinar si podíamos estadísticamente decir que sí había diferencias en ese ingreso. Ahorita lo leemos a ver. Entonces calculamos un poquito, rechazamos que había con un nivel de confianza de 95%. Déjenme leerlo. Se rechaza con un nivel de confianza del 95% y se tiene evidencia estadística para afirmar que el ingreso corriente promedio de los hogares en los rurales sí es mayor en promedio al ingreso corriente de los hogares. Y luego lo que hicimos después fue un análisis de la varianza para determinar ya justo con una noción más estadística cuáles eran las comunidades que sí tenían estadísticas diferenciadas. Ahorita les voy a mostrar.
Ya después volvimos a hacer el análisis por tipo de localidad y después por deciles para ver si entre deciles también había diferencias significativas, es decir, si las personas que estaban en el nivel de ingresos 1, 2, 3, 4 hasta el 10 tenían diferencias en general significativas. Esto se va haciendo más complejo cuando queremos añadir otros variables. Por ejemplo, aquí decidimos hacerlo por deciles, pero ¿cuál es la desventaja de hacerlo por deciles? Amplio. Que no podemos analizar por región, por tipos de localidad. Y entonces nosotros tendríamos que ver, ¿nos interesa el nivel de ingreso de las personas o nos interesa la localidad en la que viven? Y esta gráfica nos permite como observar si por decirles hay una, sospechamos que, solo se puede decir, sospechamos que entre deciles sí hay como diferencias, ¿no? Las personas con menos ingreso van a tener ingestas calóricas menores. ¿Lo podemos comprobar? Y gráficamente. Pues, sí, ¿no? La prueba que usamos, por ejemplo, en este caso, la prueba de análisis de la varianza, nos deja ver que al menos una de las proporciones alguna de las medias es estadísticamente distinta del resto. Es una deficiencia de la prueba, pero nos permite decir si hay, y entonces nosotros tendríamos que hacer después una prueba para determinar cuál exactamente es la que presenta diferencias estadísticamente significativas. Por ejemplo, decil 1 y decil 2, esto es como aproximaciones a ojo, ¿no? Decil 1 y decil 2 vamos a ver que tienen diferencias con otras, por ejemplo, la 1 con la 10, ¿no? Que es muy, muy básico, pero también la 1 con el decil 3. El 30%, bueno, las personas que tienen ingresos o el nivel 3 de ingresos, ya tienen diferencias incluso en ingesta calórica con los del nivel 1. Y eso sí ya es un dato relevante. Entonces ya podemos ir como previendo hacia dónde tendríamos que enfocar esfuerzos. Los datos anteriores nos decían que sí había una diferencia estadística entre las comunidades semirurales y las urbanas. Y también aquí nos dice si hay una diferencia estadística en el nivel de ingresos 1 respecto incluso al 3. Entonces, ¿cuál es la posible población que podríamos estar dirigiendo esfuerzos? Con estos dos datos. La gráfica, bueno, los datos anteriores dicen, hicimos una prueba de hipótesis y vimos, hay diferencias significativas y en el nivel de ingresos. Entonces, avanzamos por ahí. Y decimos, bueno, a ver, lo desglosamos por deciles, para tener una idea más clara. Vemos que estos deciles nos dan este tipo de gráfico y podemos intuir y hacer la prueba de que hay estadísticamente cosas medias estadísticamente distintas respecto al ingreso, respecto a la ingesta calórica. Esta ya nos podría decir a dónde podríamos dirigir esfuerzos. A 1 y 2 y de qué localidades. Rurales o semirurales. En esta no lo podemos ver, pero vamos a ver si tenemos. Pero se está esperando que todo esto lo... No, por eso es que no se espanten. Estamos viendo nosotros cómo exploramos algunos datos. Entonces pueden, yo les dije, dramatizar el problema de forma mucho más sencilla. Lo que ustedes tendrían que estar teniendo en cuenta es que detrás de cada dato tendrían que tener una evidencia sólida y robusta que les permita justificar algo. A ver, estas son como las relaciones que encontramos entre la ingesta calórica por nivel socioeconómico. Calorías por nivel socioeconómico. ¿Quiénes son los que consumen más calorías por nivel socioeconómico? ¿Ves? Los gordos.
se vea la abundancia. Sí. Merecen agua. Las 6, 9 y 10. A ver si lo que escribimos tiene razón, si no ahorita lo por aquí lo presentamos. A ver. Nosotros decimos que el alza de los precios de los alimentos, como el alza de los precios en el consumo de energía de las poblaciones más pobres del país, esa era la preocupación inicial de la CEDESOL. Encontramos que hasta 2006, en localidades urbanas y rurales, se encontró que la ingesta calórica no disminuyó respecto a 2006 en localidades urbanas y rurales. Teníamos algunos datos que les voy a mandar sobre cómo se habían encontrado las condiciones anteriores. Contrario a lo esperado, aumentó 26% en las zonas urbanas y 2% en las localidades rurales. Sin embargo, la proporción de gasto en alimentos respecto al total de los ingresos es mayor mientras más pequeña es la localidad en la que se ubica el hogar. Tú decías eso, ¿no? Tú decías que esto justamente, la proporción de gasto en alimentos respecto al total de ingresos es mayor mientras más pequeña es la localidad en la que se ubique el hogar. ¿No? En realidad es mientras más pequeño es el ingreso. Mientras más pequeño es el ingreso, ahorita lo vemos en la tabla. ¿Qué puede decir que es por localidad? Porque generalmente sabemos que las rurales son más pobres, pero en realidad es por el ingreso. Incluso con sobreendeudamiento del hogar. Por el sobreendeudamiento en el hogar lo mandó, aunque no necesariamente está bien. La CEDESOL debe atender de manera diferenciada el consumo calórico y el acceso a la canasta básica, considerando hogares por tipo de localidad, ingreso y decil de ingreso. Y ya hablamos un poco de los componentes de la clasificación que usamos para decidir cuáles eran con sobrepeso y obesidad, lo decimos aquí en la nota. Y luego ya tratamos de explicar cómo se disminuyó el consumo calórico requerido, particularmente entre los sectores más pobres. Lo anterior es relevante ya que una de las características de la canasta básica usada en la estimación de los niveles de pobreza es permitir una ingesta que conlleve a un valor requerido de energía. En suma, es necesario conocer cómo el alta de precios en los alimentos afecta el consumo de energía. No tenemos variables suficientes para decir eso. En esta base, proporcionar una mejor información para prever el tipo de intervenciones que la Secretaría de Bienestar debe realizar en la localidad y decir de ingreso. ¿Qué principales resultados encontramos? Esto es como la dimensión del problema. Es la población, en promedio la población tiene una ingesta calórica de 2.700 calorías, que si tomamos en relación a lo que dice ella, estamos por encima del consumo ordinario, lo cual varía por encima o debajo de ese promedio en 1.538 kilocalorías. Por tipo de localidad, la ingesta calórica es de 2.830 más o menos 1.600 kilocalorías en zonas urbanas y lo es en 2.144 más o menos 1.467 en localidades rurales. Esto significa que la ingesta calórica no disminuyó respecto a 2006 en ninguno de los dos tipos de localidad. Al contrario de lo que se esperaba, la ingesta calórica en promedio aumentó en zonas urbanas, mientras que en las localidades rurales el aumento fue del 12%, esto ya se había dicho. Se comprobó estadísticamente que las medias encontradas fueron correctas, es decir, es posible decir con certeza que en 19 de 20 hogares prevalece esta situación, es decir, que se aumentó el consumo de ingesta calórica. No podemos decir que esto sea debido al aumento de precios y el porcentaje de los ingresos que se destinan a alimentación destaca que los mexicanos, eso es lo que nos dicen solamente las tablas, gastan en promedio 31% de su ingreso y que
la descripción de la tabla, que las localidades urbanas gastan 27, en las semiurbanas 31, en las localidades semirurales 36 y en las rurales 38. El ingreso promedio de los hogares rurales es menor que el de las hogares semiurbanas. Lo anterior agrava la situación para los hogares rurales, ya que si el ingreso es menor, en estos hogares se gasta aún más en el ingreso en alimentos. Se observó además que en algunos hogares, en todos los tipos de localidad, gastan más del total de sus ingresos alimentarios, es decir, se endeudan para comer. Finalmente, se comprobó que el promedio de la ingesta calórica es distinta para al menos uno de los tipos de localidad. Por lo tanto, este es lo derivado del análisis de la varianza. La intervención de la seguridad de bienestar debe ser diferenciada por cada tipo de localidad. Lo mismo sucede con la ingesta calórica por decil de ingresos y la atención debe ser diferente. Recomendaciones muy básicas para este mini caso es que la proporción, la ingesta debe considerar cada grupo de manera diferenciada, eso ya lo habíamos dicho, porque tenemos elementos para decir que en promedio es diferente y en proporción de gasto también diferente estadísticamente significativo. En promedio son diferentes de forma estadística. Eso es lo único que nos aporta este análisis, que de forma estadística robusta sabemos que sí son diferentes, o sea, ya no es de dicho, sino es como un análisis más estadístico. Segundo, que debe estar atenta a las fuentes de financiamiento, como de la canasta básica, sobre todo en los deciles más bajos de ingreso. Eso es lo único que como asesores, después de todo este análisis, con toda esta información que se revisó y el tiempo que se le invirtió, le podemos decir muy básicamente, a la seguridad de bienestar. Nosotros casi tan como una semana. ¿Y quieres que hagamos esto? No. Sí. Esto fue por amor a la gente. No, señores, yo les comento que esta presentación de este mini caso es solo para que ustedes, cuando digan algo, tengan elementos robustos para sostenerlo. Nosotros con un análisis estadístico, incluso procesando la base, limpiándola, observándola, obteniendo datos y diferencias, lo único que podemos decir es, estadísticamente sí hay diferencias, y lo único que te podemos recomendar es que atiendas de manera diferenciada, porque no puedes hacer una política general. ¿Qué política general? Ahora no lo podemos decir con esta información. Entonces, solo es una parte de lo que podríamos decir. Pero ese es un análisis estadístico robusto para delimitar o para dimensionar el problema. El problema se puede dimensionar con otros datos. Con datos de porcentaje. Esto solo fue análisis de proporción. Ustedes pueden hacer otros análisis como de porcentajes y presentar otra información. De encuestas o de resultados ya procesados, eso es algo interesante también. Pueden presentar análisis ya procesados de información y hacer un background del problema muy simple. Ustedes van a ver en los ejemplos que les presenté las definiciones de los problemas y son mucho más sencillas. Yo lo que les quería presentar es como el extremo de cómo puedes empezar a generar mucha información. Si ustedes quieren correr las bases, aquí está el file con el que se hizo este análisis, prácticamente es las gráficas de cajabrazo, las estadísticas, cómo mantuvimos o no las estadísticas, verificamos, utilizamos factores de transformación. Pudimos saber cómo se medía y viene delimitado cuáles son las cosas por las que estamos utilizando los intervalos. Bueno, cada una de las cosas que se han hecho. ¿Es un análisis robusto estadístico? Sí. ¿Me aporta para la definición y medición del programa? Sí. ¿Pueden definirlo de otra manera? También. Entonces, dependerá de qué tanta calidad se meterá a su trabajo. La próxima sesión, entonces, le tienen que entregar al profesor Víctor si su trabajo lo van a hacer de manera individual y cuál sería el tema que estarían tratando.
Él les va a hablar de los temas que ya vimos, yo se los voy a mandar. Y Quien le llegue la notificación esa No lo hay. no En viene. Hacienda. Es que en Hacienda lo meten. Ah, sí, pero tarda. Tarda en la recepción de la información. Pero no quiere salir. Está lista. O sea, necesitaría